Esto era una película educativa sobre lo que es una secta. Este documento del gobierno ha explicado qué es una secta y cuáles son sus 5 características. La explicación de estas 5 características es muy general y poco clara y, por tanto, difícil de entender. Ahora yo os hablaré de ellas de un modo más concreto. Los líderes nacionales han calificado el cristianismo y el catolicismo como sectas y a la Biblia como libro de sectas, cosa que es bien conocida. Respecto a por qué el gobierno central ha calificado como sectas a las iglesias clandestinas cristianas y en particular a la Iglesia de Dios Todopoderoso, según yo lo entiendo y gracias a las investigaciones realizadas, es por este motivo. Aquel que dice que Dios creó todas las cosas, que dice que Dios es el creador, que Dios creó a la humanidad, que Dios gobierna sobre todo, que Dios es el Señor del universo, que controla el universo, que hará que la raza humana solo venere a Dios y se someta a Él, pertenece a una secta. Todo aquel que da testimonio de que Dios es grande, justo y santo, que habla de su amor y de que es el salvador de la raza humana, que condena a Satanás como el demonio que corrompe a la raza humana, y es la fuerza diabólica que controla el mundo, y en especial quien ataca y condena al Partido Comunista, pertenece a una secta. Todo aquel que da testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y de Cristo encarnado, que habla de las palabras y la obra de un hombre corriente como si fuera la aparición y obra del Salvador, que también da testimonio de que todas las palabras expresadas por Cristo son verdad, que le pide a la raza humana que acepte a Dios, vaya hacia Él y se entregue a Él, y que no cede ante el Partido Comunista, pertenece a una secta. Todo aquel que da testimonio de que las palabras de Dios son verdad y lo superan todo, que dice que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra manifestada en carne es la verdad, que hace posible por condenar el marxismo, leninismo y la ideología del Partido Comunista, pertenece a una secta. Todo aquel que enseña y da testimonio de Cristo de los últimos días, que predica que Dios ha regresado para que la raza humana acepte la salvación de Dios, que llama a la gente para que lo abandone todo y siga a Dios como el único camino para entrar en el reino de los cielos, pertenece a una secta. Por estas razones, el gobierno ha dado a las iglesias clandestinas cristianas, y en concreto a la Iglesia de Dios Todopoderoso, el calificativo de secta. ¿Tenéis todos claro ahora lo que es una secta? En China, el Partido Comunista tiene el control. El Partido Comunista es un partido ateo y marxista-leninista que se opone al teísmo. El Partido Comunista proclama que los grupos religiosos que creen en Dios son culpables de ser una secta. Esto demuestra que el Partido Comunista tiene toda la autoridad. Solo el Partido Comunista es grande, glorioso y adecuado. Cualquier cosa que sea hostil o vaya en contra del marxismo-leninismo es una equivocación. Y es algo que el Partido Comunista tiene que prohibir. Hay que valorar el marxismo-leninismo y el Partido Comunista como algo grande. ¿Hay algo incorrecto en lo que he dicho? Si tenéis otro punto de vista o una opinión diferente, podéis expresarla aquí con libertad. Adelante. Ya lo has oído. No lleves la contraria. El director Pan ha explicado las 5 características de las sectas con mucha claridad. Aunque todos tendríais que haberlo entendido bien, lo complementaré de un modo sencillo. Los de la Iglesia de Dios Todopoderoso difundís que Jesús ha regresado y que es Cristo de los últimos días. También dais testimonio de que Dios Todopoderoso expresa verdad para purificar y salvar a la gente y de que el reino de los cielos ya ha llegado a la tierra. Esto ha conmocionado a los círculos religiosos, haciendo que millones de personas se dirijan hacia Dios Todopoderoso. Y ha causado mucha perturbación en China, provocando una enorme inquietud a la sociedad. ¿No es eso alterar el orden público? Escúchale. Por eso el gobierno central declara a la Iglesia de Dios Todopoderoso culpable de ser una secta y lleva a cabo una intensa represión. Todos habéis sido engañados y estáis equivocados. El gobierno espera que os arrepintáis, que os apartéis de la Iglesia de Dios Todopoderoso y os unáis a la Iglesia de las 3 autonomías. Así, el gobierno dejará de consideraros culpables. Expresad lo que os parece. Adelante, exprésalo. Piénsalo con cuidado.
Todo esto es por tu bien. Director Pan, señor Wan, han explicado con claridad las razones por las que el Partido Comunista califica algo como secta. Sin embargo, creo que la condena que hace el Partido Comunista es falaz, además de absurda. En mi opinión, lo que es justo y lo que es malvado debe basarse en si concuerda con la verdad y si las palabras de Dios pueden ser una base que lo determine. Lo primero que debemos saber es que solo el único Dios verdadero que creó todas las cosas es la verdad. Dios es el Altísimo, el único a quien la raza humana debería alabar. Amén. Conocemos varios dichos. Levanta la cabeza, pues Dios está 3 pies por encima de ti. El cielo vigila lo que haces. No se puede violar la voluntad del cielo. La justicia está en el corazón del hombre. Se cosecha lo que se siembra. Ninguna oración puede guardar ofensa al cielo, etc. Todos demuestran que Dios es el gobernante de todas las cosas. Amén. Y que Él lo observa todo. Dios es verdad. Y todo lo positivo proviene de Él. Todas las normas morales y legales de la sociedad humana provienen de la obra de Dios y de sus palabras. Amén. Amén. Desde la creación, Dios ha expresado verdad y guiado, redimido y salvado a los humanos. Por tanto, Dios es el gran redentor del hombre. Que el ser humano crea en Dios, se someta a Él, lo alabe y siga su camino, es algo muy positivo, porque es el camino correcto y es digno de la bendición de Dios. Por otra parte, todo lo negativo, todo lo malvado proviene de Satanás. Todo lo que niegue, se resista o sea hostil a Dios es algo malvado. Por tanto, ¿qué es en el fondo una secta? Se puede decir que todo lo que es adverso a Dios, todo lo opuesto a las verdades que ha expresado Dios, todo lo que niega, se resiste o condena a la obra de Dios, que guía a la gente hacia la oscuridad, que provoca que se alejen y resistan a Dios, y que consiga algo tan retorcido como hacerles caer en el mal, provocando que Dios exprese su ira y los envíe al desastre. Ese tipo de organizaciones, ese tipo de poder malvado es una secta. Desde que el Partido Comunista llegó al poder, ha difundido el ateísmo y la teoría de la evolución para engañar y corromper al pueblo chino. Y ha provocado que recorra un camino de negación, resistencia y traición a Dios, ofendiendo así el carácter de Dios y consiguiendo sus maldiciones. Al resistirse a Dios, el Partido Comunista de China ha provocado muchas calamidades. La gente está sumergida en un abismo de sufrimiento, padeciendo un dolor insoportable y huyendo al extranjero. Durante todos estos años en el poder, el Partido Comunista de China ha odiado a Dios y ha hecho tantas maldades que no se pueden ni enumerar. Por lo tanto, el Partido Comunista de China es la única secta. Al declarar a las iglesias cristianas culpables de ser sectas, el Partido Comunista de China confunde la verdad y tergiversa los hechos. Zhang Mingdao, refutas las palabras del Partido Comunista y dices que es una secta. Eres muy atrevido. Director Pan, señor Wang, saber qué principios se deben usar para diferenciar el camino correcto de una secta merece una reflexión muy profunda. Durante miles de años, Satanás ha difundido diversas herejías y falacias para engañar y corromper a la raza humana, lo que ha provocado que los humanos nieguen, se resistan y traicionen a Dios. Y por esto el mundo humano es cada vez más oscuro, malvado y caótico. Desde que el Partido Comunista llegó al poder, ha predicado el ateísmo y la teoría de la evolución, diciendo cosas como: este mundo está desprovisto de Dios, nunca hubo salvador alguno, y yo soy mi propio Señor en el cielo y la tierra. El hombre puede conquistar la naturaleza y luchar contra el cielo y la tierra, o nuestro destino está en nuestras manos, y cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, por dinero baila el perro, y otras herejías y falacias que corrompen al pueblo chino. Esto provoca que la gente sea cada vez más arrogante, egocéntrica y codiciosa. La conciencia de la gente se ha desvanecido y su humanidad ha desaparecido. Como si fueran bestias y demonios, no se detienen ante ninguna maldad, incluso se matan entre ellos. En China, el lugar más oscuro y malvado del mundo, donde yace el gran dragón rojo, Dios ha aparecido, ha obrado y ha expresado verdad con el propósito de purificar y salvar por completo a la raza humana, logrando así que escape de la oscura influencia de Satanás, que se dirija hacia Dios y vaya hacia el camino de la luz. Todo esto es muy positivo.
Sin embargo, se han enfrentado a la condena y represión brutales del Partido Comunista de China. Al hacer esto, ¿no actúa el Partido Comunista de China con perversidad contra el cielo? Sí. Toda la gente de conciencia reconoce que creer en Dios es el camino correcto y que solo la aparición y obra de Dios, solo la verdad expresada por Dios, puede salvar a la raza humana. Por tanto, el camino verdadero es el único que expresa verdad y salva al ser humano. Todo lo que corrompa y engañe a la raza humana y la haga recorrer un camino de oscuridad es sin duda una secta malvada. Ese es el criterio para distinguir entre el camino correcto y una secta. Calificar como secta a una iglesia que recibe la obra de Dios y acepta la verdad no es confundir la verdad con la falsedad, además de ser absurdo. Sí, exacto. Sí, solo Dios es el camino, la verdad y la vida. Solo la aparición y obra de Dios traerán verdad y luz a la raza humana. Salvarán a la raza humana del pecado y de la influencia de Satanás. Y le darán a la raza humana un destino glorioso. El acto más malvado que existe es calificar como secta a una iglesia que recibe la obra de Dios. Solo el Partido Comunista es capaz de hacer una maldad semejante. Es verdad. Cada etapa de la obra de Dios es un paso para salvar a la humanidad. Por ejemplo, en la era de la gracia, Dios se encarnó por primera vez como el Señor Jesús. En apariencia, él parecía ser una persona corriente. Pero el Señor Jesús expresó toda la verdad para redimir a la raza humana. Su crucifixión sirvió como ofrenda por el pecado de la humanidad, consiguiendo que los humanos se liberaran de la condena de la ley y pudieran vivir en la gracia de Dios. Amén. Amén. El judaísmo de aquella época confabulaba con el poder gobernante e hizo lo posible para condenar al Señor Jesús. El Señor Jesús fue crucificado. Pensaron que al hacerlo acabarían con la obra del Señor Jesús y alcanzarían su objetivo. ¿Y cuál fue el resultado? Hoy en día el Evangelio Redentor del Señor Jesús se ha difundido por todo el mundo y su gracia la han recibido cientos de miles de personas. Los círculos religiosos ya han reconocido que el Señor Jesús es Cristo y es el Salvador. La iglesia que surgió por la aparición del Señor Jesús es el camino verdadero, la religión ortodoxa. Amén. Solo el ateísmo del Partido Comunista condena a las iglesias cristianas como sectas y a la Biblia como un libro de sectas. ¿A qué es la realidad? Sí, sin duda. Director Pan, señor Wan, que el Partido Comunista condene la aparición y la obra del Señor Jesús y declara al cristianismo culpable de ser una secta. No es sorprendente, porque el gobierno del Partido Comunista es un régimen satánico que desprecia la verdad y a Dios. En concreto, odia cada momento que Dios aparece y realiza su obra. Eso sin duda lo determina su naturaleza satánica. En los últimos días, el Señor Jesús ha regresado, como Dios encarnado, Dios todopoderoso, y ha expresado verdad para la obra de juicio de los últimos días, con el fin de purificar y salvar a la raza humana, y llevar a la gente al reino de Dios, acabando totalmente con esta vieja era de oscuridad y maldad. Amén. Amén. El hecho de que Dios apareciera y obrara es suficiente para demostrar que es Dios quien con una de las etapas de su obra guía el desarrollo de la humanidad. Amén. Y que todas las verdades expresadas por Dios guían a la raza humana en su camino hacia la luz. Sin las palabras y la obra de Dios, la raza humana se estancaría y no progresaría, y se hundiría cada vez más profundamente en el pecado, exponiéndose así a la destrucción. Si hay gente que declararía cada etapa de la obra de Dios culpable de ser una secta, ¿cuál es el problema de fondo? Esto es algo que debemos reflexionar en profundidad. Hoy en día, las personas de varias denominaciones que aman la verdad han leído las palabras de Dios Todopoderoso y afirman que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. Dios Todopoderoso es la aparición del Salvador de los últimos días. Las palabras y obra de Dios Todopoderoso son el camino verdadero y han sido difundidas por muchísima gente. ¿Por qué el Partido Comunista insiste en hacer lo posible por condenar y perseguir la obra y la Iglesia de Dios? ¿Por qué cuanto más existe la aparición y obra de Dios, cuanto más verdad y positivo es algo, el Partido Comunista más lo condena, lo ataca y lo prohíbe? ¿No va eso en contra del cielo y es muy reaccionario? Ahora, todos lo podemos ver claramente. Cualquier organización que odia la verdad, niega a Dios, se resiste a Dios o es hostil a Dios, es la única secta. Cualquiera que invente rumores y falacias para engañar y corromper a la raza humana es una secta.
Cualquiera que reprima y condene a la Iglesia cristiana y sea hostil con Cristo es una secta. Cualquiera que niegue a Cristo, que niegue la verdad, que se oponga a la verdad o sea hostil con Cristo es una secta. El Partido Comunista es el partido que más niega a Dios, más se resiste a Dios, más odia la verdad y más odia a Cristo. Por tanto, el Partido Comunista es una típica y genuina secta malvada. Esa es mi opinión, mi modo de verlo.